La función de nutrición es muy importante porque nos permite obtener energía de aquello que comemos. La función de relación es también muy importante, puesto que es la que nos permite relacionarnos con el medio, tanto interno como externo, para así poder desarrollar el resto de funciones vitales. Pero nos queda por hablar de la tercera función vital, la función de reproducción. Si las otras dos eran importantes, esta es también muy importante, ya que gracias a la función de reproducción, los organismos van a sobrevivir y van a perpetuar la especie. Es decir, generación tras generación, la especie va a continuar. Si esta función vital no existiera, todos los seres vivos se hubiesen extinguido hace muchísimos millones de años. Es decir, tal como hubiesen aparecido, hubiesen desaparecido. Así que hoy nos toca hablar de la tercera función vital de los animales, la función de reproducción. Como hemos dicho, la finalidad de esta función vital es la de perpetuar la especie, es decir, crear descendencia. La forma de reproducción en el mundo animal va a ser muy variada. De hecho, las formas de reproducción ya la hemos hablado en vídeos anteriores. Pues en el reino animal, igual que en otros reinos, también se dan estas dos formas de reproducción. La reproducción asexual y la reproducción sexual. Recordamos que en la reproducción asexual, los descendientes son exactamente igual que sus progenitores. Es decir, los descendientes conservan los mismos genes que tienen sus padres. Sin embargo, en la reproducción sexual, los descendientes van a ser diferentes a sus progenitores. Pensadlo en vosotros mismos. ¿A que sois diferentes a vuestro padre o vuestra madre? Pues sí, porque los mamíferos tenemos reproducción sexual. Por eso los descendientes son diferentes a sus progenitores. Vamos a ver estos dos tipos de reproducción y qué organismo es más común que tengan una u otra. La reproducción asexual se da en algunos organismos invertebrados, ya que estos son más sencillos. Uno de los tipos de reproducción asexual que ocurren es la fragmentación. Cuando las condiciones son favorables, el organismo se divide en dos y de cada una de las partes es capaz de formarse el individuo completo. Algunos nidarios o platelmintos tienen este tipo de reproducción. En el caso de las estrellas de mar, esta reproducción se da más como un mecanismo de defensa que como un mecanismo de reproducción. Por otro lado, la segunda forma de reproducción asexual que nos encontramos en el reino animal es la gemación. Al progenitor le aparece una pequeña protuberancia llamada yema. Las células de la yema se empiezan a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar hasta que dan lugar a un organismo completo. Este organismo puede quedarse unido al progenitor o puede separarse y hacer vida libre. Este tipo de reproducción nos los encontramos en algunos nidarios de tipo coral y también en las esponjas de mar. Como hemos visto en el reino animal, hay organismos con reproducción asexual, pero lo más común es la reproducción sexual, donde descendientes y progenitores son diferentes. Y esto ocurre porque se necesitan dos individuos para que ocurra la reproducción sexual. Estos organismos deben ser de dos sexos diferentes, un macho y una hembra. Para que se dé la reproducción sexual, los organismos crean unas células llamadas gametos. El gameto femenino y el gameto masculino es diferente. Al gameto femenino se le llama óvulo y al gameto masculino se le llama espermatozoide. Los óvulos y los espermatozoides se crean en unas estructuras del animal llamadas las gónadas. La gónada masculina que forman los espermatozoides se denomina testículo y la gónada femenina que crea los óvulos se denomina ovario. La reproducción sexual se produce cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. En ese momento ocurre la fecundación.
aunque no son muchos, hay invertebrados que poseen los dos tipos de gametos, los óvulos y los espermatozoides. A estos organismos se les denomina hermafroditas. Ejemplos de animales hermafroditas son la lombriz de tierra, la sanguijuela, el caracol, la tenia o también algunos peces como el pez loro o el pez payaso. Que creen un tipo de gameto u otro va a depender de las necesidades de la especie en ese momento. En el reino animal, la fecundación se puede dar de dos formas, de forma externa o de forma interna. Para que se dé la fecundación externa hace falta un medio líquido. Por ejemplo, en el caso de los peces, estos expulsan los óvulos y los espermatozoides al agua, donde se produce la fecundación. Por otro lado, la fecundación interna ocurre dentro del aparato reproductor femenino. Para que esto ocurra se debe dar un proceso llamado la cópula. En algunas especies, el macho posee un órgano copulador, que facilita la introducción de los espermatozoides en el aparato reproductor femenino. La mayoría de los organismos terrestres poseen este tipo de reproducción. En muchas especies de animales, previamente a la cópula, se da un proceso de cortejo. Durante el cortejo, uno de los individuos, generalmente el macho, mediante movimientos, gestos, cantos, danzas, pruebas de fuerza, atrae a la hembra para iniciar el proceso de apareamiento. Una vez que se ha producido la fecundación, sea de la forma que sea, tanto interna como externa, después se tiene que dar el desarrollo embrionario. Una vez que se ha juntado el óvulo y el espermatozoide y se ha formado el cigoto, esa célula inicial, el cigoto, tiene que empezar a evolucionar. Tiene que dividirse en muchas células hasta que se forme el organismo completo. Ese proceso se llama desarrollo embrionario. Si pensamos en el desarrollo embrionario de nosotros, los seres humanos, es un desarrollo embrionario de 9 meses, desde que se produce la fecundación hasta que nace el bebé. En el reino animal este desarrollo embrionario es muy variopinto. Puede durar desde días a muchos meses. Lo que también es muy variopinto es dónde se produce este desarrollo embrionario. Dependiendo del sitio vamos a encontrarnos animales ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. En los animales ovíparos el desarrollo embrionario ocurre fuera del cuerpo de la madre, en un huevo. Este huevo tiene todos los nutrientes necesarios para que se produzca el desarrollo embrionario dentro de él. Este desarrollo embrionario, el desarrollo en huevo, es decir, ovíparo, tiene lugar en la mayoría de los reptiles, en las aves, en los peces y también en un tipo de mamíferos llamados los monotremas. Por el contrario, en los animales vivíparos, el desarrollo embrionario ocurre dentro del cuerpo de la madre. Este embrión se nutre de todas las reservas maternas y es lo que hace que vaya creciendo y desarrollándose dentro del cuerpo de ésta. Vivíparos son todos los mamíferos excepto los monotremas y también hay algunos tiburones que tienen este tipo de reproducción. Por último nos encontramos un desarrollo embrionario mixto, los ovovivíparos. El desarrollo embrionario ocurre dentro de un huevo, pero este huevo se encuentra dentro del cuerpo de la madre, ofreciéndole así protección y calor. Es un tipo de reproducción típica en serpientes y lagartos, también en algunos insectos y algunos tiburones. Una vez que el descendiente nace, este tiene que desarrollarse, este tiene que crecer hasta alcanzar la edad adulta. Dependiendo cuál sea su forma de crecimiento, vamos a tener dos tipos, desarrollo directo o desarrollo indirecto. En el desarrollo directo, crías y adultos son muy similares. Se da en todos los animales vivíparos, pero también en algunos ovíparos cuyo huevo tiene suficientes sustancias de reserva para que nazca un individuo totalmente formado. En huevos con pocas sustancias nutritivas, el desarrollo embrionario acaba muy pronto y se da un estado que se llama la larva. La larva sufre una serie de transformaciones hasta adquirir la apariencia de un animal adulto. Esto es lo que se conoce como metamorfosis. Hay dos tipos de metamorfosis. En la metamorfosis simple, la larva es muy parecida al adulto y para crecer va haciendo mudas. En cada muda el animal pierde la coraza o la piel para poder crecer un poquito más. Es muy típica en los anélidos, moluscos, crustáceos y también en algunos insectos. Por otro lado, nos encontramos con la metamorfosis compleja.
En este caso, la larva va a ser muy diferente al adulto. La larva además va a pasar por una fase de inactividad, que se llama pupa o crisálida. En la pupa o crisálida, la larva se va a transformar en el estadio adulto, cambiando totalmente su apariencia. Pues ya por fin hemos terminado las funciones vitales. Hemos hablado de la nutrición, de la relación y de la reproducción del reino animal. Con la reproducción animal terminamos esta trilogía y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!